Lo que voy a hacer en este video, para el que le interese, le sirva y le esté costando leer algo tan largo, es leerlo yo para que ustedes lo vayan siguiendo en su compu, ¿sí? Vamos a ponerlo grande y lo voy a ir leyendo. Dice así: el pueblo griego fue un pueblo de curiosos y de preguntones. A los griegos no les alcanzaba con ver cómo era el mundo. También querían entenderlo. Querían explicarse por qué era como era y no de otra manera. ¿Por qué había ríos y volcanes? ¿Por qué llovía? ¿Por qué la gente se enamoraba, se peleaba y se moría? Para explicar todo lo que sucedía en el mundo, los griegos inventaron cuentos, historias, cuentos que los ayudaban a entender y también a aceptar el mundo tal como era. Claro está, porque para ellos eran mucho más que cuentos, eran verdades disfrazadas de cuentos. Esos cuentos que contaban los griegos son tan pero tan hermosos, tan divertidos, tan apasionantes, que nadie se olvida de seguir contándolos. A los griegos les gustaba imaginar que en Tesalia, en lo alto de un monte y detrás de un gran portón de nubes, había un lugar maravilloso, el Olimpo. Ahí están los dioses y las diosas griegas en el Olimpo. El Olimpo era la gran residencia de los dioses. El Olimpo era todo luz y placer, y sus habitantes se pasaban los días recostados en cómodos lechos, escuchando bellas melodías, bebiendo una bebida única, dulcísima, el néctar, y alimentándose con ambrosía. Mientras tanto, podían espiar lo que hacían los hombres en la tierra. Pero lo más lindo de estos dioses, lo que resulta de verdad apasionante y entretenido, es que no se quedaban ahí nomás, haciendo de dioses, sino que bajaban continuamente a la tierra para intervenir en las cuestiones de los griegos. En realidad los dioses griegos se parecían mucho a los mortales. Tenían superpoderes, por supuesto, y además eran inmortales, pero se peleaban, sentían celos, se enamoraban, engañaban, mentían y se arrepentían. No era nada raro que algún dios se enamorara de una mortal. Tampoco era nada raro que una diosa sintiese celos de alguna griega demasiado hermosa o demasiado habilidosa y la castigase ferozmente. En fin, los dioses griegos eran dioses muy humanos y muchas veces se portaban mal. En el Olimpo reinaba Zeus, el rey de los dioses, el rey del cielo. Zeus era el que mandaba las lluvias, la nieve, el viento, las tormentas. Cuando Zeus se enojaba, el cielo rugía con truenos, y cuando blandía su gran arma, el rayo fulminante, hombres y dioses se asustaban. Pero Zeus no siempre estaba enojado. Muchas veces era un dios bonachón que protegía a los griegos, se enamoraba de las muchachas lindas y hacía travesuras. Junto a Zeus vivían varios dioses y diosas: Hera, Atenea, Ares, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hefesto, Hebe, Eros, todos parientes, todos madres, padres, tíos, primos o nietos de algún otro dios. Formaban una especie de gran familia en la que solía haber tormentas, pero que siempre terminaban compartiendo una merienda olímpica. Pero no siempre había sido así. No siempre había reinado Zeus. En realidad Zeus había comenzado a reinar luego de una gran guerra. Según contaban los griegos, todo había empezado hacía muchísimo, muchísimo tiempo con el caos. Para los griegos, el principio de todo había sido el caos. En el caos, la tierra, el agua y el aire estaban mezclados. Estaba la semilla de todo lo que iba a ser, pero nada se distinguía con claridad. Del caos nacieron Gea, la tierra, y Urano, el cielo estrellado. Gea y Urano se enamoraron, y de sus amores nacieron razas de gigantes, los titanes, enormes y poderosos, los cíclopes, de un solo ojo, y los hecatónquiros, los monstruos de 100 manos. De los hijos de Gea y Urano, solo los titanes tuvieron la suerte de dominar el mundo, porque a los cíclopes y a los hecatónquiros, Urano, el padre, los condenó a volver al vientre de su madre, tal vez porque los encontraba demasiado feos. Entre los titanes hubo dos, Cronos, el tiempo,
y Rea, que dominaron sobre los demás. En una feroz batalla, Cronos derrotó a su padre Urano y comenzó a gobernar el mundo. Cronos y Rea tuvieron varios hijos: Poseidón, Hades, Deméter, Estía, Hera, pero a esos hijos no les fue demasiado bien. Su padre, Cronos, tenía la pésima costumbre de comérselos en cuanto nacían. No lo hacía por voraz, sino por precavido. Antes de morir, Urano le había asegurado que algún día le iba a suceder lo mismo que le había sucedido a él, y que alguno de sus hijos le iba a quitar el trono. Preocupado por esa amenaza, Cronos consideró que lo más oportuno era tragarse a los bebés en cuanto nacían. Y así fue, hasta que nació otro hijo, Zeus. Rea, la madre de Zeus, un poco cansada de que su marido se engullese uno a uno a todos sus hijos, decidió engañarlo y le dio a tragar no el niño, sino una piedra envuelta en pañales, que a Cronos seguramente le cayó pesada, pero de la que no sospechó nada. En cuanto Zeus creció lo suficiente, quiso castigar a su padre y rescatar a sus hermanos, que seguían dentro de la panza de Cronos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser eso después de tanto tiempo? Pero bueno, esas son las cosas que en los cuentos pueden suceder, sobre todo si son cuentos griegos. Lo cierto es que Zeus se había convertido en un vigoroso y joven dios. Obligó a su padre Cronos a vomitar a sus hermanos y también, por supuesto, la famosa piedra envuelta en pañales que le había salvado la vida. Y ahí fue cuando comenzó la Gran Guerra del Cielo. Con la ayuda de estos hermanos, que a pesar de haberse criado encerrados en la panza del padre, se habían convertido en unos muchachos muy fuertes, y con la ayuda también de tres de sus tíos, tres titanes, Zeus empezó una feroz lucha contra su padre. De un lado Zeus, los dioses jóvenes y los tres rebeldes, del otro Cronos y el resto de los titanes. Fue una lucha terrible y muy pareja, que se libró, según cuentan, en los montes Olimpos y Otris, y que duró 10 años. El cielo retumbaba noche y día con los terribles golpes que se acetaban los inmortales, pero era imposible imaginar quién sería el vencedor. Y tal vez la lucha habría seguido así eternamente, irremediablemente, empatada de no haber intervenido Gea. Gea, como recordarán, era la madre de Cronos, es decir, la abuela de Zeus, y como suele suceder con las abuelas, no se puso de parte de su hijo, sino de parte de su nieto. Ya vimos que hacía muchísimo tiempo, en el comienzo del mundo, Urano, el esposo de Gea, molesto por el aspecto de algunos de sus hijos, los cíclopes y los hecatónquiros, los había vuelto a sepultar adentro de su esposa. Esto no resulta tan difícil de entender si uno se acuerda que Gea era nada más y nada menos que la Tierra. Lo cierto es que los cíclopes y los hecatónquiros estaban prisioneros desde hacía muchísimo tiempo en las entrañas de la Tierra, produciendo seguramente cada tanto temblores, terremotos y erupciones de volcanes. Y en tanto tiempo juntaron mucha rabia. A Gea se le ocurrió que su nieto iba a tener más posibilidades de ganar si conseguía la ayuda de estos prisioneros, y a Zeus le pareció que su abuela había tenido una idea excelente. Bueno, que vayan saliendo, dijo el joven dios. Los cíclopes y los hecatónquiros salieron desde el fondo de los volcanes, atropellándose unos a otros, escupiendo lava y tapándose los ojos, ya que no estaban acostumbrados a la luz del cielo. Zeus los reunió a todos y, como general de la tropa de los nuevos, dio instrucciones para la gran batalla, la batalla definitiva. Fue un combate tan feroz y tan violento que el universo entero se sacudió, y algunos planetas saltaron fuera de sus órbitas, y se fueron a estrellar contra los soles. Pero ya no cabía duda. Cada cíclope furioso era capaz de aplastar las cabezas de dos titanes,
y los brazos de los hecatónqueros giraban como molinos contra las mandíbulas y los estómagos de los soldados de Cronos. De más está decir que el bando de los nuevos le ganó al bando de los viejos, y que después del gran triunfo, Zeus y sus hermanos se repartieron el mundo. Hades iba a reinar en las regiones subterráneas, debajo de la superficie de la tierra, en el reino oscuro y misterioso donde vagan las almas de los muertos. Poseidón, en cambio, iba a ser el rey de los mares, el dueño de los naufragios y de las bonanzas. Y Zeus se quedaba con el cielo y con todo lo que estaba bajo la luz del cielo. Era el verdadero rey de los dioses. Se casó con su hermana Hera y comenzó a presidir las meriendas del Olimpo. Pero no terminaron allí las peleas. No todos fueron obedientes a las órdenes del nuevo rey. Hubo en particular alguien, el hijo de uno de los titanes, que Zeus mandó encadenar en el infierno, y Prometeo que le hizo frente. Prometeo era una especie de primo rebelde, descontento con el reinado de Zeus. Decidió quedarse a vivir en la tierra, no le gustaba el aire que se respiraba en el Olimpo. Según cuentan los griegos, Prometeo fue el creador de la raza de los hombres. Tomó tierra y agua y con el barro modeló un cuerpo semejante al cuerpo de un dios. Después le dio vida y ahí nació la primera generación de hombres y mujeres que pronto se multiplicaron y llenaron la tierra. Pero eran aún indefensos e ignorantes. Todo tuvo que enseñárselo Prometeo, a mirar las estrellas, a contar, a escribir, a navegar, a pensar, a domesticar caballos, a curar enfermedades, a buscar el hierro, la plata y el oro en el corazón de las montañas, todo. Pero seguramente lo más heroico que hizo Prometeo por los hombres fue robar el fuego de los dioses y regalárselo. El fuego era divino, estaba en el cielo y los mortales no lo conocían. Prometeo, resuelto como siempre a ayudar a sus favoritos y satisfecho de poder al mismo tiempo burlar a su primo Zeus, se preparó un buen leño seco, subió al cielo, encendió su antorcha y volvió a bajar. Ahí está, Prometeo, con su antorcha. Zeus vio brillar esa enorme hoguera entre los hombres y sintió una gran furia, una furia de Dios. Tenía que planear una gran venganza. Como Zeus era un rey muy nuevo, cuidaba mucho que nadie discutiese su autoridad. Quería castigar a Prometeo por desobedecer y a los hombres por querer parecerse a los dioses. Para castigar a los hombres, Zeus imaginó un horrible truco. Le pidió a su hijo Hefesto, que era cojo y muy feo, pero que tenía una gran destreza para trabajar los metales con fuego, que le modelase en el bronce más fino una bella estatua de mujer. Y le pidió a su hija Atenea, una gran tejedora, la diosa más astuta e inteligente de todo el Olimpo, que cubriese la estatua con un lienzo blanco y que le diese vida con su aliento. Así nació Pandora, la bella, que parecía una muchacha encantadora e inofensiva. Seguramente lo habría sido de no haber llevado en las manos una caja muy peligrosa. Pandora fue bajada a la tierra. El mensajero que la transportaba hizo llamar a Epimeteo, el hermano de Prometeo, y le dijo: Epimeteo, aquí los dioses te mandan este regalito. Y le sonrió con sonrisa de bueno. ¿Un regalo para mí?, se asombró Epimeteo. Sí, es una esposa y muy bella. Además,
en las manos trae una caja que también te pertenece. Epimeteo no lo podía creer. Los del Olimpo, que se llevaban tan mal con su familia, le mandaban 2 regalos. Intrigado y complacido, admiró a la bella Pandora, que le había caído del cielo, y como era tan curioso como cualquiera, se apresuró a abrir la caja que llevaba en las manos. Quería ver cuál era el segundo regalo que le habían dado los dioses. Ojalá no lo hubiese hecho. Todos los males del mundo, los dolores, las tristezas, las desgracias y la muerte se escaparon de la caja maldita e invadieron el mundo. Y parece que ahí fue cuando empezaron los sufrimientos para los hombres, porque hasta ese momento, y gracias a Prometeo, todo había andado de las 1000 maravillas. Faltaba castigar a Prometeo, el rebelde. Zeus ideó para él un castigo espantoso. Sería encadenado en la roca de un precipicio durante siglos. Y durante siglos permanecería allí. Y para que el dolor fuese mayor, cada día vendría un águila a comerle el hígado, que volvería a crecer y a hacerse grande, hasta que viniese nuevamente el águila a devorárselo. Parece ser que encadenado y todo, Prometeo nunca se humilló ante Zeus, nunca pidió perdón y nunca se arrepintió de su amor por los mortales. Aceptó, eso sí, el castigo porque los olímpicos sabían reconocer cuando habían perdido. Y sufrió y esperó muchos años, hasta que un día llegó Hércules, el gran héroe, y lo liberó de sus cadenas. Pero esa es otra historia y no es tiempo de contarla todavía. Y así quedaron, según los griegos, las cosas. En el Olimpo los dioses, a veces amigos, a veces enemigos, siempre poderosos, compartiendo el néctar y la ambrosía. En la tierra los hombres y las mujeres, con más problemas que antes de la caja de Pandora, pero dueños para siempre del fuego y de los grandes inventos con los que Prometeo había querido hacerlos un poco más parecidos a los dioses, un poco más libres. Bueno, este libro, ¿se acuerdan que es un libro adaptado por una autora que es Graciela Montes, que es argentina y es de nuestra época, que le interesaba tanto estas historias de la antigua Grecia? ¿Se acuerdan que las historias de Grecia vienen de hace muchísimos años? Y ella las volvió a escribir a su manera en este tiempo en el que nosotros y nosotras vivimos. Una vez que hayan escuchado este libro que acabo de leer o que lo hayan leído, lo que tienen que hacer es contestar las preguntas que habíamos visto antes. Y eso es todo.